Viene a continuación la intervención del profesor Rodrigo Prime, director de Justicia. Muchas gracias. Con mucho gusto. Buenas tardes, honorable magistrada y magistrados. Quiero comenzar por agradecer esta invitación. Me siento honrado de participar en esta audiencia, que es un paso más clave en ese esfuerzo que estamos haciendo los colombianos por construir una paz negociada, que sea digna y que sea compatible con los derechos de las víctimas. Conforme a las instrucciones de la Corte, voy a responder las 3 preguntas que nos fueron formuladas, haciéndolo más brevemente con las 2 primeras, porque los que me antecedieron ya las han desarrollado ampliamente y comparto casi en su integridad los planteamientos del profesor, o en su integridad los planteamientos del profesor Mark Freeman, y de manera un poco más detallada la tercera, y terminaré con algunas breves conclusiones. En cuanto a la primera, si el Estado enfrenta límites en el derecho internacional en relación con la participación política en procesos de justicia transicional, como quienes me antecedieron, mi respuesta claramente es no. No hay ninguna norma de derecho internacional que establezca un mandato de prohibir a quienes hayan sido responsables de crímenes atroces participar en política de manera perpetua, porque creo que eso es importante resaltarlo. De eso es de lo que estamos hablando, de prohibiciones perpetuas de participación en política, no temporales. Lo que existen son normas que establecen deberes de investigar y sancionar esos crímenes, y si esas normas, conforme a la discrecionalidad de los estados, un Estado establece sanciones de inhabilidad política temporales, claro que puede hacerlo, pero el derecho internacional no se lo exige. Por consiguiente, mi conclusión es que claramente ese tema fue resuelto en la sentencia C-579 del 2013, que estableció la compatibilidad del marco jurídico para la paz del artículo 66 con los deberes de investigación y sanción, pero en manera alguna implica la posibilidad de establecer un mandato conforme al derecho internacional de quienes sean responsables de crímenes atroces tengan que tener una inhabilidad política perpetua. Eso no existe en ninguna parte, y tan es así que el demandante en su larguísima demanda en ninguna parte menciona ni un instrumento de derecho internacional duro, un tratado, pero ni siquiera un instrumento de derecho internacional suave, de soft law, que pudiera orientarnos en esa dirección. Entro a la segunda pregunta. ¿Qué implicaciones tiene para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario que haya participación en política de sus perpetradores? La entiendo así y la reformulo parcialmente. Y a ello respondería, depende. ¿Qué quiere decir esto? Si esa participación política no se acompaña de mecanismos de justicia transicional para satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, a la reparación, y de mecanismos de rendición de cuentas de quienes son responsables de atrocidades, entonces creo que esa participación en política podría afectar los derechos de las víctimas. Por el contrario, si esa participación política es un complemento de unos mecanismos globales de justicia transicional destinados a satisfacer los derechos de las víctimas, porque ahí es donde el Estado tiene obligaciones, entonces esa participación política es perfectamente compatible con los derechos de las víctimas. Es más, creo que es un mecanismo, una garantía de no repetición suplementaria, porque muchos estudios comparados muestran que aquellos procesos de paz y de transición en donde se le permite a los antiguos combatientes reintegrarse dignamente a la sociedad permiten paces más duraderas y estables. El problema es cómo articula uno la rendición de cuentas de los responsables de atrocidades, los otros mecanismos de satisfacción de los derechos de las víctimas como mecanismos de verdad y de reparación, pero eso en manera alguna con procesos de reinserción y con procesos de permisión de participación en política.
Por eso mi respuesta sería, si no hay esos mecanismos de justicia transicional, afecta a los derechos de las víctimas. Si se acompaña de mecanismos de rendición de cuentas y de satisfacción de los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas, es perfectamente compatible con los derechos de las víctimas. Y entro así a la tercera pregunta, en la cual me voy a centrar, y la pregunta es si hay sustitución de la Constitución, porque se autorice al legislador a definir como delitos conexos con el delito político, delitos internacionales y transnacionales como el terrorismo, como los crímenes de guerra. Y para responderla me veo obligado por empezar por hacer una precisión sobre el alcance de la pregunta, que puede parecer técnica, pero creo que es nuclear en esta discusión. La precisión es que yo creo, y así entiendo la pregunta, es la definición de delitos conexos para efectos de participación en política, porque eso es lo que dice el artículo 67 bajo estudio. Y esa precisión es importantísima, porque la Constitución colombiana vigente, la Constitución originaria del 91, y yo diría, todo el constitucionalismo colombiano en su historia le ha dado no solo un beneficio, sino 3 beneficios fundamentales al delito político. Primero, el beneficio de la posibilidad de amnistía o indulto. Segundo, la garantía de no extradición. Y tercero, que es una excepción a las inhabilidades por cometer delitos cuando éstas existen en la Constitución. Son 3 beneficios diversos. Y permítanme un ejemplo para mostrarles la diversidad de los beneficios, y es la historia del exguerrillero del ELN, Francisco Galán. Francisco Galán fue responsable del delito de rebelión y por él fue condenado. Cumplió su condena, no recibió ninguna amnistía y ningún indulto, pero Francisco Galán ¿puede participar en política? Claro que sí. Eso quiere decir que el objeto de la definición de algo como delito político puede tener distintos efectos en la Constitución, y no hay ninguna razón para que la manera como la ley define la conexidad para efectos de participación en política sea igual a la manera como la ley define la conexidad para efectos de permitir amnistías o indultos. Es más, estoy convencido que es lo contrario, que hay buenas razones constitucionales para decir que el trato de la definición de la conexidad para efectos de amnistía o indulto no debe ser el mismo que el trato de la conexidad para efectos de participación en política. Por esta razón, porque precisamente, como dice el demandante, hay deberes internacionales de investigar y sancionar ciertas atrocidades. Entonces hay atrocidades que no pueden ser conexas al delito político para efectos de amnistía o indulto, pero esas mismas atrocidades podrían claramente estar conexas al delito político para efectos de participación en política. Por eso es que me distancio de la exposición de quien me precedió, porque creo que confunde los dos temas. Una cosa es decir que hay una prohibición de amnistiar crímenes atroces, tema que ya quedó definido en la anterior audiencia y en la anterior sentencia de la Corte. Pero otra es que el responsable de esos crímenes atroces, una vez rinda cuenta o concomitante con su rendición de cuentas, una vez haga todos los trabajos para satisfacer los derechos de las víctimas, esa persona pueda ulteriormente participar en política. Son dos temas radicalmente distintos y por eso así entiendo la pregunta. Así entendida la pregunta, el interrogante sería, metodológicamente, ¿cuál pilar de la Constitución sustituye la posibilidad de que el legislador defina crímenes de guerra como conexos al delito político para efectos de participación en política? Y el demandante dice que es el marco democrático que define así, en 2 partes. Dice, lo primero, que se fundamenta en la dignidad humana, la igualdad, los derechos humanos y el orden justo. Eso es absolutamente obvio y todos los compartimos. Es la segunda parte la que es problemática, y él pone punto y coma, lo cual muestra que no hay gran conexidad. Y dice, y que excluye de cargos públicos a los responsables de graves violaciones al DIH y a los derechos humanos. Ese es el núcleo de su cargo. La pregunta sería, ¿y de dónde sale eso? Y el demandante nos da 3
3 o 4 argumentos para justificar que eso constituye un pilar de la Constitución, que el marco democrático nuestro excluye la posibilidad de participación en política perpetua de los responsables de esos crímenes. Pero creo que son varios errores, varias confusiones y varias omisiones para llegar a esa conclusión. Y si en matemáticas menos por menos da más, en argumentación varios errores no dan un buen argumento. ¿Cuáles son esos errores? Primero, una confusión. El demandante confunde la prohibición de que en la democracia se haga política con la violencia a la posibilidad de que quien haya ejercido la violencia, cese la violencia y se reintegre, pueda participar en política. Obvio, la democracia no admite la violencia, pero la democracia impide que quien se descarrió, se insurreccionó, ejerció violencia, no pueda algún día reincorporarse y participación en política. No lo creo. La segunda confusión, una distorsión del inciso quinto del artículo 122, que actualmente dice que quienes hayan participado en grupos armados al margen de la ley, esas personas no podrán participar en política. Y ahí hace varias confusiones. Primero, lo vuelve un elemento esencial de la Constitución, lo cual es raro, porque es de una reforma del 2009. Y uno se pregunta cómo será de esencial de la Constitución del 91 algo que se le agregó en el 2009. Segundo, lo vuelve un pronunciamiento del Poder Constituyente. Hay una parte de la demanda donde dice que eso fue lo que aprobó el pueblo por referendo, cuando es un acto legislativo. Lo que aprobó el pueblo por referendo en el 2004 fue una ampliación de la prohibición relativa a delitos contra el patrimonio del Estado. No tenía nada que ver con grupos armados por fuera de la ley. Y finalmente, distorsiona su sentido, porque la Corte, en la sentencia C-986 del 2010, claramente dijo, esta norma nada tiene que ver con delito político. La Corte dijo, aquí, si hay delito político, se aplican las inhabilidades propias del delito político. Esto no tiene nada que ver con el delito político. Sin embargo, el demandante no cita siquiera esa sentencia. Los invito a que se la relean a ver si encuentran alguna mención de la sentencia C-986 del 2010, que es la sentencia donde la Corte interpretó el alcance del artículo 122. Y lo último, unos olvidos. Uno se pregunta, ¿por qué una Constitución como la del 91, que nace de un proceso de paz, que incorpora el delito político, es una Constitución que impide que personas que hayan cometido crímenes, incluso atroces, pero que rinden cuentas, que satisfacen los derechos de las víctimas, que incluso de pronto son privados de la libertad, después puedan participar en política? Ese es el espíritu de la Constitución del 91. Pero se me dirá, no, es que hay implícito en la demanda, y mejoremos la demanda, aunque yo creo que la Corte no puede hacerlo, porque la Corte ha dicho que es muy exigente en el tema de demandas por sustitución, pero mejorémosla y digamos, no, lo que dice la demanda es marco jurídico democrático, sin la segunda parte, que fue lo que hizo quien me antecedió. Quien me antecedió no habló de la segunda parte porque ese es un agregado extraño a la idea de un pilar de la Constitución, y digamos, eso viola el marco jurídico democrático, porque viola la idea de democracia, la idea fundamental de democracia. Y quisiera terminar con eso. Yo creo que el demandante nos propone una filosofía de la democracia fundamentalista, que se parece un poco al personaje de Borges, de Funes el Memorioso, el que no olvida nada, pero esta sería una democracia que es como Funes el Memorioso, pero además rencoroso, no olvida nada y no perdona nada. Si usted alguna vez fue un guerrillero, usted nunca podrá volver a la vida política, usted nunca volverá a participar en política. A esa visión de la democracia, yo creo realmente que la Constitución del 91 le presenta otra visión de la democracia, una democracia tolerante, una democracia modesta, una democracia que sabe que comete errores, una democracia que escucha y que está dispuesto que a quienes la combatieron por las armas, si satisfacen los derechos de las víctimas, si rinden cuentas, podrán reincorporarse a la vida política y podrán defender por los medios democráticos sus ideales. Y por eso permítanme terminar con esto, porque creo que esa es la visión de la democracia que llevaría a la constitucionalidad. Yo creo que debería llevar a la Corte a la inhibición, porque creo que la demanda es inepta por falta de precisar claramente el pilar, pero si la Corte considera que es apta,
debería llevar a la constitucionalidad del artículo 67. Y permítanme hacer lo siguiente. Existe en lógica un procedimiento que se llama la reductio ad absurdum, el procedimiento en que uno postula una tesis y si esa tesis lleva contradicciones, entonces uno dice que es un absurdo y por consiguiente la tesis es equivocada. Permítame terminar proponiendo lo que uno podría llamar hoy en el mundo contemporáneo la reductio ad Mandelam, es decir, ¿quién es el gran demócrata de nuestro siglo? Y yo creo que es Nelson Mandela. Si hay una visión de la democracia que impide un Mandela, yo creo que esa visión de la democracia es equivocada. Y Mandela se levantó en armas, Mandela hizo actos terroristas, pero Mandela pagó su delito en la cárcel, se reincorporó y permitió la transición surafricana. Yo no creo que la Constitución del 91 y no creo que esta Corte Constitucional nos prohíba que en Colombia tengamos un Mandela. Muchas gracias.